Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra última lección, la lección número 8 del curso Una Nación Caída, donde estamos viendo la infidelidad del pueblo de Israel y la fidelidad, el gran amor y el gran poder de nuestro Dios. La lección número 8 se enfoca en Nehemías, que reconstruye las murallas. Y la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy se basa en Nehemías capítulo 1 al capítulo 4, versículo 16, y el capítulo 6, versículos 15 al 16. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos crecer por medio de este curso. Que no solo seamos conocedores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Te pedimos que bendigas a tu iglesia con líderes como Nehemías, valientes, sabios, decisivos y llenos de fe para orar sin cesar. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta clase juntos, vamos a enfocarnos en el método de las 4 Cs, un método diseñado por Academia Cristo para leer, entender y compartir la historia que fue parte de la tarea, parte del video que había visto, que había pedido que vieran en preparación para la clase del día de hoy. Y por último, vamos a describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el afecto de esta realidad, el efecto que tiene importancia esta realidad en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Esas son las dos cosas que vamos a ver en esta clase, incluyendo también la información del proyecto final. Empezamos con el captar. Cuando tú compartes una historia bíblica utilizando el método de las 4 Cs que hemos utilizado en esta clase ya varias veces, querrás empezar captando la atención de las personas con las que estás compartiendo la palabra. Puede ser una pregunta, puede ser una canción, puede ser un comentario, puede ser una parte de instrucción, un contexto. El día de hoy lo que yo tengo preparado es un poquito de contexto y una pregunta para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que pasó en esta historia. Vamos a hablar sobre la reforma. Esdras y Nehemías con Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, Martín Lutero. ¿Qué significa la reforma? Bueno, escuchamos que en la época de Esdras y Nehemías, esta época era una época de reconstrucción, una reconstrucción física y reforma espiritual. Hablamos como ellos venían del exilio de Persia nuevamente a reconstruir su pueblo y a devotarse nuevamente a la palabra de Dios. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, la gente escuchaba la palabra de Dios y volvió nuevamente a seguirla fielmente. 500 años después, los fariseos enseñaban tradiciones humanas más que la palabra de Dios. Enseñaban contextos, reglas e implementaban diferentes sanciones, las cuales sobrepasaban y hablaban y compartían más sobre la palabra de Dios, pero eran diferentes a lo que la palabra de Dios decía. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles también predicaron un mensaje de arrepentimiento, animando a la gente a volverse a Dios y a su palabra. En cierto sentido, fue una reforma espiritual, porque estábamos cambiando, en vez de seguir las leyes del hombre, queríamos volver nuevamente a qué es lo que decía la palabra de Dios. También en el siglo XVI, en la época de la Reforma Protestante con Martín Lutero, hubo necesidad de volver a las escrituras. La Iglesia Católica Romana estaba vendiendo el perdón de los pecados por falta, por medio de papeles que si tú pagabas dinero y comprabas esos papeles, entonces tus pecados eran perdonados, lo cual no existe en la Biblia. Añadiduras a la palabra de Dios. La iglesia se había hecho un imperio político y económico más que espiritual. Por lo tanto, Martín Lutero y otros ayudaron a la gente a volver a las escrituras y a la fe en Cristo. Y tenemos ese recordatorio importante en que cada reforma no queremos seguir las leyes del hombre, pero queremos volver siempre a qué es lo que dice la palabra de Dios. Esta época de Esdras y Nehemías, la de Jesús y la del siglo XVI, en que
en la del siglo XVI, nos comentan sobre la importancia de la reforma espiritual en el pueblo de Dios. Y la pregunta que tengo para que pensemos un poquito sobre el contexto de la historia del día de hoy son las siguientes. ¿En qué se parecen a nuestros tiempos estas reformas espirituales? ¿Qué similitudes ves? ¿Y dónde ves tú la necesidad de una reforma hoy en día? Puedes hablar conmigo generalmente o personalmente en tu vida cotidiana diaria. ¿En qué se parecen estas reformas que acabamos de escuchar de Esdras, Jesucristo, Juan el Bautista, Martín Lutero, a nuestros tiempos? ¿Cuáles son esas similitudes? ¿Y dónde ves tú la necesidad de una reforma hoy en día? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué piensas? ¿Ves la necesidad de alguna reforma el día de hoy en tu vida cotidiana? ¿Una necesidad de volver a la palabra de Dios? Iris, ¿qué piensas? Gracias por tener tu mano levantada. Adelante, Iris. Sí, profesor. Este, yo sí pienso que se necesita una reforma, pero integral en cada quien. ¿Por qué? Porque esto es netamente espiritual, ¿ok? Aquí no obligan a nadie ni a nada a hacer las leyes, leer, creer, tener fe, que son cosas espirituales que vienen de parte de Dios. Por lo tanto, creo que ya está escrito la palabra y no puede ser reformada. Si han querido, y de hecho, hay palabras como otras que la LBL, la de no sé cuál, que son varias, han reformadas ya con lenguaje actual. Pero la verdad, yo y ve en la de Reina Valero 1960, porque creo yo que a las cosas de Dios. Y por eso no estoy de acuerdo en que haya reforma, porque es la palabra de Dios. Ok, Iris, muy bien. Muchísimas gracias por tu comentario. Sergio, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, lo único que podríamos encontrar algún parecido es en el desorden. Y el desorden de hoy es espiritual, el desorden eclesiástico es peor porque ya tenemos los principios básicos establecidos. Ah, ¿Hay necesidad de una? No, no lo creo. Más bien hay una urgente necesidad de ser más diligentes en la palabra de Dios, vivir conforme lo que el Señor ya estableció. La reforma fue producida en esos tiempos, se tuvo que hacer porque deliberadamente estaban torciendo toda la escritura. Bueno, hoy tenemos, es el resultado de esa reforma, la tenemos. No, no hay necesidad. Creo que la necesidad está en nosotros mismos, de buscar a Dios desde temprano, de servirle como Él quiere, de mantenernos fieles, de estar a la altura del varón perfecto que Él quiere. Los principios ya los tenemos, pastor, pero la negligencia nos sigue atorando en ese sentido. Gracias, pastor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Por temas de tiempo vamos a seguir adelante, recalcando los puntos de cuando escuchemos la palabra reforma. Me parece excelente, me gusta mucho lo que acaban de comentar ambos, Iris y Sergio, la importancia de mantenernos firmes en la palabra de Dios, que la reforma no se necesita cambiar la palabra de Dios, pero que se necesita es mantener la palabra de Dios firme y fiel y proclamar esa palabra firme y fiel. En la historia de la iglesia, con la historia de la iglesia, cuando normalmente compartimos la idea de la reforma, estamos tratando de recalcar
aquel grupo de personas que no proclaman la palabra de Dios fielmente. Por lo tanto, en nuestras vidas cotidianas podemos ver, y los invito a, ustedes han sido educados con la palabra de Dios por medio de estos cursos, ustedes han sido edificados aprendiendo y leyendo qué es lo que dice la palabra de Dios sobre su salvación, sobre cómo es que llegan al cielo, cómo es que tienen que leer la Biblia, cómo podemos orar, las historias del Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios, etcétera, etcétera. Y los invito a que testeen los espíritus que se encuentran en su sociedad. Que cuando tú escuchas a un predicador o cuando tú vas a una iglesia en tu comunidad, que se te alumbren los oídos, que se te agiten los oídos cuando escuches algo que no sea correcto, cuando escuches algo que no sea la palabra de Dios por medio de la instrucción que tú has tenido leyendo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando eso ocurra, porque ocurre bastante, porque hay muchas denominaciones que cambian la palabra de Dios, que tú tengas el reconocimiento de decir esto no es verdad, esto necesita cambiar y necesita, la palabra se utilizaría una reforma. La idea de volver a las escrituras, la idea de volver a lo que dice la palabra de Dios y mantenernos firmes en ella. Por lo tanto, ¿dónde podemos ver una necesidad de una reforma hoy en día? Pues la ignorancia de muchos de nuestros líderes espirituales. ¿Cuántos líderes que simplemente no se llaman así por ellos mismos pastores y maestros y enseñan cualquier mensaje de la palabra de Dios, pero verdaderamente no edifican por medio de la palabra de Dios? La ignorancia de muchos líderes espirituales, la falta de conocimiento básico de la Biblia por el pueblo de Dios. Muchas veces en este curso yo les he hecho preguntas y les he hecho comentarios que se conocerían como conocimientos básicos, por ejemplo, qué es el Evangelio, y me ha tocado explicarles y con mucho gusto les explico cómo es que hablamos sobre el Evangelio para tener ese conocimiento claro, ¿verdad? Pero la realidad es que necesitamos la reforma de volver a leer la palabra de Dios y a entender qué es lo que dice para poder mantenernos firmes y fieles a ella. También vemos iglesias que están muy metidas en la política, iglesias que quieren es controlar naciones, iglesias que quieren es abusar la palabra de Dios para querer promover sus causas. Y la iglesia no promueve un reino en esta tierra, pero promueve ese reino de los cielos para que cada uno de nosotros pueda llegar ahí por medio de la fe en Dios. Se necesita una reforma en ese tipo de iglesias. Líderes e iglesias que predican tradiciones más que la palabra de Dios. Hemos hablado de la iglesia católica en este curso, en otros cursos pasados también, que proclaman mucha tradición en vez de qué es lo que dice la palabra de Dios. Si tienes preguntas, me puedes hacer preguntas al finalizar la clase. Hace falta un llamado al arrepentimiento. Vemos la necesidad cuando escuchamos la reforma, no de cambiar la palabra de Dios, pero de cambiar a aquellas iglesias, instituciones, pastores, maestros, personas del pueblo de Dios comunes y corrientes que proclaman un mensaje el cual es contradictorio, el cual es diferente a lo que ya está establecido. Y el día de hoy vemos esa necesidad en la historia. El día de hoy en la historia de Nehemías vemos esta hermosa declaración de la reforma espiritual que pasó el pueblo de Israel. Vimos la primera parte en la clase pasada y ahora vamos a terminarla reconstruyendo estos muros espirituales y estos muros del reino de Israel. Por lo tanto, cuando tú quieras, ya después de haber captado la atención de las personas con las que compartes el mensaje, querrás entonces contar la historia. Pero antes, Yadira, tienes tu mano levantada. ¿Algún comentario o pregunta? Yadira, vi que tenías tu mano levantada. ¿Pregunta? Sí, profesor, cuando usted está hablando de las reformas, usted está hablando también de los mensajes. Bueno, para mí, nosotros tenemos que tomar esa enseñanza celestial, la que viene de Dios, no enseñanza dada por los hombres, por pensamiento de hombres, sino que tiene que ser enseñanza que viene de Dios, enseñanza celestial. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Y me doy a Más, explicar. sí, Yaira, más o menos. Recalco nuevamente estos puntos y si tienes alguna otra pregunta después, te invito a escribirme por el grupo de WhatsApp.
por temas de tiempo, pero a la hora de recibir esta enseñanza espiritual, recordamos que la palabra de Dios ya se te ha dado a ti y a cada uno de nosotros. Tenemos acceso directo a qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Por lo tanto, la necesidad de esta reforma es que volvamos y estemos fielmente, como hablamos la clase pasada, a leer constantemente la palabra de Dios y a meditar constantemente en la palabra de Dios para que ninguna otra persona, pastor, profesor, maestro, psicólogo, doctor, quien sea, nos eche un cuento el cual no sea basado en este mensaje celestial del que tú hablas, basado en la palabra de Dios. Mi trabajo como maestro, mi trabajo personal, como persona que está estudiando la Biblia para ustedes en su edificación, es que ustedes, yo les muestro, yo no les comparto qué es lo que creo yo, qué es lo que cree mi iglesia, qué es lo que creemos nosotros, yo te comparto y te muestro los versos bíblicos y hablamos sobre la palabra de Dios, los versos claramente, para que ustedes vean exactamente qué es lo que dice tu Padre en el cielo sobre este tipo de contextos y este tipo de historias. ¿Para qué? Para que tú tengas ese conocimiento y no te dejes echar cuento de ninguna otra iglesia, en otro lugar que trate de robarte tu salvación, que trate de llevarte en un camino el cual no sea el que se predica en la palabra de Dios, que es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Seguimos adelante con nuestra segunda parte de la clase en el contar. Después de haber captado la atención, querrás contar la historia. Hemos hecho el punto de que en esta clase estamos practicando contar la historia en nuestras propias palabras. El día de hoy, porque son varios versículos, son varios capítulos, voy a pedir por un voluntario que quisiera contarnos la historia, pero en puntos importantes y generales. No tiene que ser exactamente qué es lo que dijo la historia en la palabra igual, pero la idea general, para que tengamos una idea mejor, la expectativa es que hayas leído esta historia, que hayas venido preparado para compartir con las preguntas. Pero en tus propias palabras, voy a pedir a un voluntario que quisiera contarnos la historia recalcando los puntos importantes. Recalcando los puntos importantes. Iris, tienes tu mano levantada. ¿Te gustaría contarnos la historia el día de hoy en tus propias palabras? Algo, algo me gustaría, porque es muy buena, es muy buena. Que dice que vino Nehemías y en el noveno mes, que viene siendo el Kislao, lo busqué y es el noveno. Bueno, y estaban en Susa, en la capital del reino, y él vino su hermano, ¿verdad? Y le comentó todas las cosas que estaban pasando por la cautividad, ¿verdad? En Jerusalén y en la provincia. Se juntaron toda la gente de Jerusalén. Pero viendo esto, Nehemías, que lo que estaba pasando en prácticamente en Jerusalén, se sentó y lloró, hizo duelo, hizo ayuno, oró delante de Dios y delante de los cielos, claro. Y Nehemías en esa oración le rogó a Jehová, que es un punto principal. ¿Por qué? Porque si nosotros no le comunicamos todas las cosas que tenemos o que nos están pasando, Él nos sabe. Sí las sabe, pero Él las quiere que la digamos. Entonces, entre tanto en oída, en oración con su siervo, él en varias reverencias que él tuvo con Jesús, con Dios, vio que se juntó con el rey que él le servía. Él era prácticamente el que le servía la copa a Artajerjes. Y Artajerjes, viendo lo que tenía el rostro de Nehemías, le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Y Nehemías le comentó, pero no le dijo completo, solamente le dijo: anda y pídele a tu Dios. Y le dijo: anda, yo te doy permiso. ¿Cuántos días te vas a demorar? Entonces fue la oportunidad y prácticamente fue el ruego que él le hizo a Dios para que le diera la oportunidad de él remendar y ayudar a su pueblo Jerusalén, que estaban en cautividad prácticamente y que tenían
En sí, todo estaba dañado, todo lo habían dañado, todo lo habían roto, las puertas, todo el altar donde ellos oraban, el pueblo de Jerusalén. Y vemos aquí, yo porque estoy muy ronca, y vemos aquí que él le servía, pero también le dio la oportunidad que le diera carta como algo debajo, como para tenerlo para sustento, si algo le pasaba. Él le dio cartas, le dio capitanes, le dio provisión, le dio el único caballo era el de él, le dio espada, le dio hombres, le dio cosas, pues, para que él fuera y, y, y pudiera restaurar el altar caído prácticamente. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron en esos 3 días que estuvieron haciendo ayuno, ellos estuvieron trabajando, estuvieron haciendo muchísima gente. Se empezaron él lo formó, cada quien lo que iba a hacer y transformaron, y hicieron, y acomodaron todas las puertas, todos los muros, y lo restauraron. Entonces vemos aquí, yo lo puse más grande porque yo lo escribí, pero tenemos aquí que siempre viene el enemigo, y este enemigo, cuando que vemos aquí es Sambal, Aronita, este hombre y Tobías, estos siervos amonitas que prácticamente eran israelitas y que ellos no permitían, no querían que fuera restaurado todo el templo y toda la estructura del pueblo de Israel. Y bueno, ahí más adelante vemos que edificaron, pero sin embargo, él se les opuso en muchos momentos. ¿Cómo se llama este hombre? Zamba, Zambala, en muchos momentos no permitía que él edificara los muros y todo lo que era de los judíos, pues no permitía para nada. Más sin embargo, ellos pudieron terminar y pudieron terminar toda la obra, y fue cuando, creo que en el 15 y en el 16, donde ellos donde ellos dicen fue terminado pues el muro el 25 del mes de Luz, el mes sexto. El Luz significa el sexto, en 52 días. Y cuando los oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esa obra. Así que puede ser más extenso, pero en sí, eso fue lo que pasó, que por la obra de Dios se restauraron, se edificó todos los muros, y al edificar los muros también se edificó el pueblo. Eso es todo, pastor. Gracias. Excelente, Iris. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo a la hora de contarnos, darnos un ejemplo de cómo contar una historia bíblica en nuestras propias palabras. Se darán cuenta, no fue nada del otro mundo, sino es simplemente tú recalcar los puntos importantes que leíste para hacer el punto de querer compartir ya más a fondo los conocimientos. La idea es simplemente llevar a estas personas a entender y a leer y a escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios. Tuvimos ejemplos excelentes durante todo este curso, y la idea, mi intención con esto era darles a ustedes la práctica para que ustedes sintieran la seguridad de decir, lo hice una vez, lo puedo volver a hacer, sé cómo hacerlo, tengo un registro de cómo hacerlo y tengo la evidencia y el apoyo del maestro y de mis compañeros de clase para poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, después de contar la historia, seguimos entonces con las preguntas de considerar. Por temas de tiempo el día de hoy, yo voy a contestar las preguntas de considerar para esta clase, porque quiero que compartan conmigo un poquito más con las preguntas de consolidar. Las preguntas de considerar me dirán, maestro, son muy fáciles.
sí, tienes toda la razón. La idea es llevar a todas las personas con las que estás compartiendo el mensaje dentro de la película. Tú quieres hacerles entender exactamente qué fue lo que ocurrió, que ellos vean y entiendan cuáles fueron los eventos, los personajes, el problema principal, etcétera, etcétera. Los personajes de esta historia son los siguientes, tenemos varios porque estamos hablando del exilio, la devuelta del exilio en Persia, nuevamente al reino de Israel. Tenemos obviamente a Nehemías, el copero del rey de Persia, el gobernador de Judá, Hananí, Artajeres, rey de Persia, los gobernadores del oeste del río Éufrates, la caballería y capitanes del rey que acompañaban a Nehemías, Sanbalat y Tobías que se disgustaron mucho con Nehemías y lo atacaron constantemente, todos los que trabajaban en la reconstrucción del pueblo de Israel y también las naciones vecinas que se encuentran en el capítulo 6, versículo 16. ¿Cuáles son los objetos o animales que vemos en esta historia? Pues tenemos la muralla de Jerusalén, el vino, Jerusalén en sí, las cartas del rey que les da permiso para seguir viajando y reconstruyendo a su pueblo, la madera para reparar las puertas, piedras quemadas y escombros, tenemos espadas, arcos, lanzas, escudos, porque mientras estaban construyendo, también se estaban protegiendo de todos los ataques que estaban ocurriendo. ¿En dónde ocurrió esta historia? ¿En qué lugar? Bueno, tenemos aquí este mapa que nos ayuda a entender un poquito más que el mapa que les había mostrado la clase pasada, donde se encontraban en la capital de Susa, de Persia, aquí donde está mi cursor para que se den cuenta, y están volviendo nuevamente al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, caminando hasta por acá en el desierto, por el desierto, para que se hagan una idea ya más específico. Ya en Jerusalén tenemos aquí este otro mapa que había puesto en la parte derecha, hablando ya de cómo fue que construyeron las murallas y alrededor de qué construyeron las murallas. Están en Jerusalén, en Judá, solo para que se hagan una idea. Vemos las fechas, cuánto tiempo duró. Esto no fue una cosa que se tardó una semana o 2 semanas, pero se tardaron meses en construir todo este pueblo y reforzar nuevamente las murallas de su ciudad. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Tenemos la época que fue durante el reinado de Artajerjes. Estamos aproximadamente unos años después del regreso y la reforma de Esdras. Esto se podía considerar la tercera ola del exilio de los que regresaron a Jerusalén. Y estamos hablando aproximadamente 444 años de Cristo cuando Nehemías hizo su viaje. Recordarán la imagen de la mano que había compartido con ustedes la clase pasada, recordándoles una forma sencilla de recordar las personas y los eventos importantes de los años. Si recuerdan la clase pasada, recordamos que hace 2000 años antes de Cristo teníamos ¿a quién? A Abraham, 2000 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo teníamos ¿a quién? Moisés, excelente. Después, 500 años después de Moisés, teníamos David. al rey David. Luego, 500 años después del rey David, tenemos los eventos de esta historia, de Nehemías y de Esdras. Y por último, ya después llegando es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Una forma fácil, sencilla para ayudarnos a recordar los eventos de nuestros antepasados, eventos del Antiguo Testamento que a veces pues se nos pasan por la cabeza porque nombres complicados, historias difíciles. ¿Quién ha leído estos eventos y para qué los necesitamos? Pues porque son las historias de nuestros antepasados, de el pueblo de Dios y que nos ayudan a ver el amor y la fidelidad que Dios tiene con su pueblo, el amor y la fidelidad que Dios tiene con cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuál es el problema y se resuelven los problemas? Bueno, vemos que Nehemías estaba preocupado por la oposición que sus compatriotas estaban recibiendo de parte de sus enemigos. Mientras el pueblo de Israel estaba construyendo su ciudad, estaban siendo atacados por todas esas otras naciones y los enemigos se burlaban de la ciudad y se burlaban de Dios y se burlaban de ellos. Vemos que Jerusalén estaba en ruinas y su muralla completamente destruida. Se resuelve el problema. Bueno, vemos que el rey le da permiso a Nehemías de volver a Jerusalén. Vemos que Dios protege a su pueblo de sus enemigos y les da el poder y la capacidad de defenderse mientras continúan reconstruyendo
a su ciudad. Vemos el poder y la obra de Dios obrando por medio de líderes espirituales como Esdras y como Nehemías para llevar a cabo su misión de proteger y cumplir sus promesas que Dios le había dado a su pueblo. Ahora sí, quiero pedir su participación, quiero escuchar sus comentarios, quiero que compartan conmigo. Las preguntas de consolidar, en mi opinión, son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Porque nos muestran nuestro pecado, la ley, y nos muestran el evangelio, nuestra salvación. En la ley que nos muestra el pecado y nos hace reconocer que necesitamos un salvador, y el evangelio que nos muestra quién es ese salvador y cómo es que nos ha salvado. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes el punto principal de esta historia y luego vamos a hablar sobre el pecado que encontramos en la historia y el amor de Dios que es prevalente en estos versículos. Si estás tomando notas sobre el punto principal, te invito a sacar tu bolígrafo, tu esfero, tu lapicero, tu lápiz, para que tomes nota de lo siguiente. El punto principal de Nehemías es el siguiente. Durante el regreso del exilio en Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y acercarse a Dios en oración. Nuevamente, el punto principal es, durante el regreso del exilio en Persia y Babilonia, Nehemías dirigió a los judíos a reconstruir las murallas de Jerusalén y acercarse a Dios en oración. Mientras respondemos esta pregunta de cómo vemos el pecado, no quiero que hablemos sobre el amor de Dios. Ya cuando te estés compartiendo con otras personas, puedes saltarte una a otra, no hay ningún inconveniente, pero por ahora, por medio de instrucción en este curso, quiero que la tomemos una a la vez. Por lo tanto, háblame solo sobre el pecado que encuentras en la historia, el pecado que te hace reconocer estos versículos. ¿Qué pecado general o personal te enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensas? ¿Qué pecado personal o general te enseña a confesar esta historia? Sergio, adelante, por favor. Sí, pastor, yo creo que el recurrente en estos casos, que era la desobediencia, y esta como consecuencia, pues trajo no solo la destrucción de los muros, sino de la destrucción de la integridad del pueblo. ¿Sí? Nehemías tuvo una dualidad en reconstruir. Primero los muros, pero también la segunda, y que creo que era la más importante, era reconstruir la relación del pueblo con su Dios, porque estaban totalmente destruidos, tanto que él mismo dice, Señor, yo y mi pueblo hemos pecado. Entonces, esta declaración de Nehemías habla de una destrucción moral, religiosa, en el pueblo. Entonces, para mí es la desobediencia e incurrimos muy frecuentemente en ella, asumiendo que podemos hacer tal o cual cosa y sin creer que las consecuencias han de venir. Gracias, pastor. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Muy buen comentario. ¿Alguien más si quisiera compartir con nosotros pecado personal o general de la historia? Yadira, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. En el otro pecado allí, profesor, veo la falta de fidelidad al pacto que Dios hizo con Israel. No fueron fieles al pacto con Dios, ellos desobedecieron. Y cuando uno no guarda el pacto de Dios, entonces ahí vienen las consecuencias. Excelente, Yadira, muy bien, muchísimas gracias. Vemos nuevamente la infidelidad del pueblo de Dios ante el favor constante y por culpa de esto está causando eh, pues toda esta persecución. Vamos a hablar sobre la persecución en unos momentos. Guillermo, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. No encuentro en la historia, a raíz de todos los problemas que se le presentan a Nehemías, toda la oposición, tanta traba que le estaban colocando para hacer ese trabajo. ¿Cuántas veces nosotros también nos volvemos un obstáculo
somos piedra de tropiezo para muchos en la fe y somos obstáculos para crecer y para hacer cosas importantes para Dios. Ese pecado lo veo y lo noto y yo también me siento culpable por eso. Gracias, pastor. Excelente, Guillermo, muy bien. Vemos el pecado principal de esta historia siendo el tener miedo y la cobardía delante de los enemigos de Dios, el querer evitar la persecución, el convertirnos en personas sin fe a la hora de experimentar dificultades. Puede que no sean del mismo tipo de esta historia. Ninguno de nosotros, espero que no, no se me corregirán si les ha pasado, que han sido violentamente perseguidos por su fe, directamente por su fe, por algún gobierno, por algo, no sé, puede que sí, pero en mi opinión a mí nunca me ha pasado y por lo general no pasa, que somos perseguidos de ese tipo por nuestra fe. Y ciertas personas tuvieron la necesidad y tuvieron la fe y la habilidad de seguir confiando en Dios, incluyendo toda esta persecución. ¿Cuánta más motivación no tenemos nosotros de hacer lo mismo, que no pasamos por ninguna de esas cosas y aún así decidimos pues tenerle miedo a nuestros amigos del qué dirán? Si yo les cuento que soy cristiano, cristiana, si yo hago cierta cosa, cierta acción de ir a la iglesia, etcétera, etcétera, o a mi familia, que mi familia no acepta a Dios, que mi familia cree en otra fe, que mi familia simplemente se burla de mí y prefiero mejor quedarme callado en vez de decir algo, con tus compañeros de trabajo, quien sea. Cuántas excusas no sacamos a veces y ese miedo que llena nuestros corazones a la hora de defender nuestra fe. Y nos pasa a todos nosotros. A mí me pasa todo el tiempo. Cada uno de nos pasa. Es importante reconocer ese pecado. Es importante reconocer cuando el miedo, cuando las ganas de no querer ser perseguido, nos ganan nuestra batalla, y es importante pedir en el arrepentimiento el perdón de nuestros pecados por medio del favor de Dios. Hablamos entonces, sigamos ahora con nuestra siguiente pregunta sobre el pecado. Vemos que cada uno de nosotros ha fallado en este sentido de seguir fielmente obedeciendo a Dios. Y ahora entonces queremos hablar sobre el amor de Dios, mostrarle a las personas dónde se encuentra el amor de Dios en estos versículos. En tus propias palabras, ¿en qué forma ves tú a Dios obrando en amor en esta historia? Iris, adelante, por favor, tienes tu mano levantada. Yo quería era participar en la otra porque para mí era importante que mis hermanos este, escucharan. Sobre el otro punto, pastor, que para mí es importante. Adelante, Lo que Iris, pasa pero rápidamente, que estamos con temas de tiempo, tratando de llegar al punto principal de la clase. Adelante, por favor. Lo que pasó en la reconstrucción de los muros de Susa es lo mismo que está pasando ahorita en la actualidad, pastor. ¿Por qué? Porque ahorita vemos que salimos en grupo con otro lenguaje, con otras prácticas, con otras cosas, y la gente no se quiere convertir. ¿Sabe por qué? Porque primero que tiene un corazón endurecido, segundo que no cree. ¿Por qué no cree? Porque todas las iglesias, la gran mayoría de las iglesias mienten, y lo mienten tan descarados que la gente ya no quiere ir ni siquiera a una iglesia evangélica. Cree, porque sí creen en Dios, pero eso es lo que está pasando. Y con respecto al amor de Dios, yo veo que en las oraciones que hizo fervientemente Nehemías, ¿verdad? Fueron las claves, fue la clave principal de lo que comenzó a suceder allí en Susa, para restaurar los muros caídos que tenía el templo. Eso para mí, creo que ahí está el amor de Dios, y restaurar el pueblo, porque él sí lo restauró después que ellos trabajaron y vieron la necesidad que tenían de tener todo eso. ¿Ya? Excelente, Iris. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros de qué forma ven el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia?
Consuelo, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Gracias, profesor y compañeros. Yo el amor de Dios lo veo en el versículo 16 del capítulo 6, que dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, Dios tuvo la gran misericordia de no dejarlos solos, no los abandonó, ellos les dio fuerza, les dio valentía y rapidez para terminar ese muro. Ellos no lo hicieron por su propia fuerza. Ahí estuvo el amor de Dios demostrado, en la fuerza y la ayuda que les dio para construir ese muro en tan poco tiempo. Excelente, Consuelo, muy bien, muchísimas gracias. Guillermo, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Pues yo considero, veo el amor de Dios en cómo Dios dispone todas las cosas para bien, todo lo que ocurre lo dispone Él, en soberanía va disponiendo, va organizando, va haciendo que las cosas se den. Ese, pues para mí ese es una cuestión muy importante, porque siempre Dios actúa así, dispone para las cosas buenas, y así sucedan cosas malas también, está en el control de Él, que todo cuando tenemos la suficiente fe sabemos que nos abandonamos a lo que Dios, a la voluntad de Dios, y esperamos en eso, y sabemos que no va a fallar, que no nos va a fallar y nos va a defraudar. Gracias, pastor. Excelente, Guillermo, muy bien. Recordamos la fidelidad de Dios que obra todo para nuestro beneficio, incluso cuando parece una completa locura el ser atacado mientras se reconstruye un pueblo. Vemos como Dios mantiene a su pueblo fiel, mantiene a su pueblo eh, adelante y protegido por medio de su palabra y por medio de su poder. Excelente, Guillermo, muchísimas gracias. Sergio, adelante y luego continuamos con nuestra siguiente parte de la clase. Adelante, por favor, Sergio. Sí, gracias, pastor. El versículo 9 del capítulo 1 refleja el amor de Dios. Una vez más, el Padre yendo a encontrar al Hijo. Una vez más. El 9 empieza diciendo, pero si os volvierais a mí, y luego desata una serie de bendiciones que iba a venir sobre el pueblo. A veces, pastor, no lo merecemos, en serio, ¿eh? Somos tan ingratos, en serio, que todas estas lecciones que hemos estado teniendo, esta es nuestra última clase. Pero yo tengo mi propio lema después de terminar este curso contigo, pastor. Es conservar mi fidelidad, esté como esté, les guste o no les guste. Yo voy a ser fiel al Señor porque Él en todos mis años de ministerio me lo demostró. Lo menos que puedo hacer es honrar su nombre. Y aquí en el versículo 9, el Señor, todo dolido, después de la confesión de Nehemías, yo y mi pueblo hemos pecado, hemos hecho lo malo, etcétera. Después de eso, ahí viene otra vez nuestro Dios. Pero si os volvieres, y el Señor nos recogió, yo me siento y me postro en que cuando el Señor venga me encuentre fiel, o cuando Él me llame también. Gracias, pastor. Ha sido un excelente curso este. No más Nación Caída, pastor. No más Sergio Caído. No más Juan Caído. Debemos ser una iglesia triunfante, porque el Señor viene por esa iglesia triunfante. Muy amable, pastor. Gracias. Amén, Sergio, muy bien. Y recordamos esos puntos importantes de que no es que a veces no lo merezcamos, pero no siempre, nunca lo hemos merecido. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Ninguno de nosotros merece levantarse en la mañana sintiendo paz. Ninguno de nosotros merece sentir el abrazo caliente de un ser querido, el abrazo caliente de un Dios que nos ama tanto que fue capaz de morir por nosotros. La analogía que siempre les he dado en este curso para que la tengamos presente es que en el curso vemos la infidelidad del hombre contrastada contra la fidelidad de Dios. Vemos entonces la analogía de, imagínate, yo no estoy casado, no tengo esposa, pero imagínate que estás casado, tienes a tu pareja, tu esposo, tu esposa, y te enteras que tu esposa es infiel o que tu esposo es infiel. Te enteras que está saliendo con otro hombre, con otra mujer, y que no lo ha hecho solo una vez, pero que continúa haciéndolo una y otra y 3, 4, 500,000 veces y continúa haciendo este tipo de idolatría sexual contra ti.
Ninguno de nosotros tendría un problema en el decir, chao, ya está, hasta aquí llegué, vete, yo no tengo nada que hablar contigo, tú no quieres estar conmigo, pues chao, te fuiste. No hay necesidad de que estemos juntos. Pero el amor de Dios es realizar el darse cuenta de que nosotros somos esa pareja infiel que constantemente le pone los cachos a Dios, que constantemente camina en un camino de inmoralidad contra Él, de impureza, alejándonos de Él, y constantemente en vez de Dios decir, chao, hasta aquí llegué, no más, yo no quiero lidiar contigo, es un Dios que dice, ven a mí. Es un Dios que dice, te perdono a ti. Es un Dios que dice, tú me perteneces porque yo te he limpiado, porque yo te amo, porque yo derramé mi sangre completa sobre ti, para que tú seas puro, pura, para que tú tengas la certeza total de que por medio de la fe en Cristo Jesús, todos tus pecados, todos nuestros pecados han sido 100% perdonados y hemos sido recibidos nuevamente como esta pareja fiel, justa, digna, perfecta ante los ojos de Dios. Esa es la realidad, que no merecemos a Dios. Vemos a un Dios que es fiel contra nuestra infidelidad constante a Dios. Y la promesa es que si tú vuelves a ser infiel, Dios no te va a desechar, porque muchas veces si continuamos fallando por culpa de nuestra naturaleza pecaminosa, la idea no es querer fallar, la idea es caminar en un camino que muestre esta relación que tenemos con Él, pero la realidad es que no somos perfectos y solo seremos perfectos hasta el día en el que Él vuelva a rescatarnos y vuelva de los cielos a llevarnos con Él al cielo. Por lo tanto, seguimos caminando, seguimos edificándonos, seguimos aprendiendo, seguimos creando barreras para protegernos de las tentaciones y caer en el pecado. Te invito, por medio de las personas que acabaron de compartir, por medio de tus compañeros de clase, por medio de la instrucción que recibiste el día de hoy, te invito a hacer una oración, a tener una conversación. La oración es simplemente tener una conversación con tu Padre y contarle a Él lo que aprendiste, contarle a Él cómo te sientes, contarle a Él esas persecuciones, esos miedos, esas dudas que tienes y dejarle saber qué es lo que está pasando en tu vida. Eh, lo puedes hacer en la noche, lo puedes hacer en la mañana. Por temas de tiempo no lo podemos compartir juntos, pero espero sientas esa motivación, ese deseo de querer orar al Padre, a tu Padre que quiere escuchar tu voz y que quiere escuchar tus pensamientos. Seguimos entonces con la importancia de entender, de saber el privilegio, la bendición de saber de que tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios. Tú eres hijo e hija redimida por la sangre del Cordero y justo, perfecto, santo, santa ante los ojos de Dios. Pero, ¿quién es Dios? En este curso vimos muchos de los atributos de Dios, vimos muchas de las formas en las que Dios obra en nuestras vidas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Para que lo tengas claro y con certeza, basado en este curso, en las historias que recibiste por medio de esta instrucción, vemos que Él es un Dios que provee. Él proveyó para Elías y la viuda en nuestra historia. Un Dios que demuestra su gloria, que no tiene miedo de mostrarte a ti qué tan santo, qué tan puro y tan poderoso es. Él demostró su gloria usando Elías en el Monte Carmelo cuando desató todo su poder contra los pastores o maestros del Dios falso Baal. Vemos que es un Dios que salva. Tu Dios salva, le encanta salvar. Salvó al rey Ezequías y al pueblo de Jerusalén. Vemos que es un Dios que envía profetas. Hablamos qué significa ser un profeta del Nuevo Testamento y qué significa que tú eres un profeta. Si quieres revisar esa clase nuevamente, te invito a hacerlo, la clase número 4 de nuestros videos. Envió profetas como Isaías y Jeremías para compartir su mensaje y su plan de salvación. Es un Dios que no solo provee, pero que también protege. Te protege a ti y protegió al pueblo en cautiverio cuando estaban en Babilonia y en Persia. Es un Dios que tiene valentía y obra con valentía y sabiduría. Le dio a Esther valentía y también cerró la boca de los leones, dándole a Daniel la sabiduría para seguir adelante y para eh, prevalecer en el reino de Babilonia. Dio a Nehemías y a otros la oportunidad de construir su templo y su ciudad nuevamente.
les dio las habilidades de liderazgo, al mismo tiempo que nos da habilidades a nosotros para entender su gloria, su majestad y las bendiciones que nos da. Nuevamente, ¿quién es tu Dios? Es el Dios que te ama tanto que es capaz de hacer todo por ti. Y mi intención es recordarte a ti que sí, el Antiguo Testamento, uf, o sea, un montón de personas que a veces se nos olvidan quiénes son, ¿verdad? Lugares que nunca hemos visto, qué significan, pero partes de la historia de la Biblia en donde vemos atributos de Dios, en donde Dios nos revela a nosotros quién es Él y cómo podemos describirlo y cómo podemos aprender de Él. Un Dios que provee, un Dios que demuestra su gloria, que salva, que envía profetas, que protege, que da valentía y sabiduría y sobre todas las cosas, un Dios que es fiel y un Dios que es amoroso contigo. ¿Cómo pertenecemos al pueblo de Dios entonces? Bueno, leemos en la lección número 1 de este curso, estudiamos Primera de Pedro 2 9 al 10, que dice lo siguiente: pero ustedes, nosotros, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, nosotros, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido en su totalidad. Dios nos llamó a nosotros, Dios te llamó a ti, te escogió a ti, nos eligió a ser sus hijos, sus hijas, nos dio la fe y la vida por su misericordia, nos salvó de las tinieblas, pertenecemos a Él, tenemos propósito en Él. ¿Cómo pertenecemos al pueblo de Dios? No por nada de lo que tú eres, porque ninguno de nosotros es bueno, justo o perfecto o santo por nuestra propia cuenta, pero todo por la misericordia de Dios que te justifica, por el amor de Dios derramando su sangre sobre ti por medio del sacrificio de su Hijo, de su único Hijo Jesús, y por medio de la fe en Él, somos convertidos en el pueblo de Dios. Te ha llamado por nombre, eres hijo e hija, le perteneces a Él. Ten eso por garantizado. La Biblia habla de esta forma, la Biblia dice eso lo siguiente en Primera de Pedro 2 9 al 10. ¿Cómo nos afecta esta realidad o qué significa esta realidad para nosotros? Bueno, seguimos leyendo en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 al 12, que dice: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, a Cristo, también ustedes, nosotros, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Somos piedras vivas. Jesucristo es la piedra angular. Para nosotros es precioso el estar en la familia de Dios. Cristo significa todo. Sobrepasa toda nuestra familia, sobrepasa todos nuestros trabajos, sobrepasa todos nuestros reconocimientos y obras que hemos hecho. Cristo es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Formamos parte del sacerdocio santo. Deseamos proclamar las obras maravillosas de Dios que nos salvó. Dios te salvó a ti de las tinieblas. Puede que tú hayas sido cristiano toda tu vida. Puede que no. Yo no. Yo entendí, Dios me abrió el corazón cuando estaba estudiando en la universidad. Y puede que en tu caso también no fue sino hasta años después que Dios obró en tu corazón para recibir este regalo de la fe y entender claramente qué es lo que significa. Y si tú eres una de esas personas, entiendes perfectamente qué significa vivir en la oscuridad y vivir en las tinieblas y ahora caminar en la luz. Y si no eres una de esas personas y si lo has entendido toda tu vida, tienes el privilegio de compartirlo desde el principio de tu crecimiento y liderar a las personas de la misma manera que lo hacemos cada uno de nosotros en un camino que promueva las maravillas de cómo Dios ha obrado en tu vida. Deseamos apartar de la maldad y vivir como ejemplos del amor de Dios. Describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios y el efecto de nuestra vida diaria
es simplemente reconocer que tú y yo no merecemos el amor de Dios, pero por la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, el poder tan grande que tiene Dios, que es incomprensible, no tiene sentido en absoluto. Tú y yo tenemos la vida eterna, tú y yo tenemos la fe en Cristo Jesús y por lo tanto sabemos que no vamos a morir, sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que nuestros pecados son perdonados y que tenemos la habilidad, el privilegio, la responsabilidad de proclamar esta paz que tenemos nosotros a otras personas, de proclamar este regalo de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros, no lo hemos ganado, Dios nos lo ha dado a nosotros, de proclamárselo a otras personas para que Dios también se los pueda dar a ellos por medio de tu instrucción. En este curso, yo he recalcado un pensamiento varias veces, que es, puede que ustedes sientan que no son capaces, puede que ustedes sientan que no saben de la palabra de Dios, puede que ustedes sientan que simplemente no tienen la habilidad de compartirlo de una forma que sea elocuente. Y con todo el respeto del mundo, no me importa cómo tú te sientas. No me importa ese sentimiento que tú tienes de inhabilidad. Y te recalco una y otra vez y cuantas veces sea necesaria, que no se trata de cómo nosotros nos sentimos, pero se trata completamente del poder de Dios que vive en ti. Y si Dios te ha llamado a ti y si Dios ha obrado en tu vida, ten la certeza que ese mismo Dios, el cual hemos visto durante todo un mes en este curso, es el Dios que camina contigo, que te da la paz, que te da la habilidad y te ha dado el ministerio de ser un mensajero de su palabra, de ser un líder espiritual que lleve a otras personas al camino de la vida eterna, de mantenerse fieles a la palabra de Dios, de mantenerse justos ante los ojos de Dios por medio de la instrucción bíblica y por medio de la edificación de cada uno de nuestros compañeros de clase. Y sí, toma tiempo, el aprender toma tiempo y por eso me agrada mucho que estén aquí. Ten la certeza, si puede que tú estés, que tengas las dudas de que yo no sé si tengo la fe, yo no sé si Dios me ha salvado a mí. A mí me encanta que me hagan esas preguntas cuando me dicen, pastor, ¿y cómo sé que sí soy salvo? ¿Cómo sé que sí tengo la fe? ¿Y sabes por qué? Porque nadie te está forzando de estar aquí. Nadie te está forzando que tú tomes este curso y que estés tomando los cursos edificándote por la palabra de Dios. Al menos espero que no, que nadie te esté forzando a hacerlo. Tú quieres estar aquí. Tú quieres aprender de la palabra de Dios. Tú quieres seguir edificándote por medio de la instrucción bíblica. Y eso no proviene de ti. Por naturaleza, nosotros queremos rechazar a Dios en su totalidad y que tú quieras aprender de quién es Dios es prueba suficiente para mí y un recordatorio que te puedo dar yo a ti de que Dios ha obrado en tu vida, que Dios ha cambiado tu corazón y que la fe por medio de Cristo Jesús, que la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús te pertenece a ti. Y me encanta verlos aquí, me encanta haber pasado este tiempo con ustedes, me encanta que seamos hermanos y hermanas en Cristo, así sea a la distancia, pero que sigamos con este ministerio y esta conexión, compartiendo nuestra vida juntos y manteniéndonos eh, fieles, ayudándonos cuando nos caemos, ayudándonos cuando no nos sentimos justos y no nos sentimos libres y olvidamos ese regalo que Dios nos ha dado. Les hice el recordatorio al principio de la clase y se los vuelvo a hacer porque estoy muy agradecido con ustedes. De la misma forma que ustedes aprenden de mí por medio de la instrucción, yo aprendo de ustedes. Y mientras ustedes continúan sus estudios con Academia Cristo, con nosotros, y espero continúen con nosotros, de la misma forma que ustedes aprenden de sus maestros, nosotros aprendemos de ustedes y por eso aprecio mucho sus comentarios, aprecio mucho sus palabras, aprecio mucho cuando participan, cuando me escriben con preguntas, cuando me mandan mensajes bíblicos de motivación. Es muy importante que sigamos ayudándonos y recordando la importancia de tener esta familia en Cristo. Por lo tanto, les doy las gracias. Compartiré con ustedes información sobre el proyecto final por el grupo de WhatsApp. La información del proyecto final la compartí en la clase número 7. Voy a dar más información al finalizar la clase por el grupo de WhatsApp para que lo tengan presente de los pasos.
Si tienes alguna duda, cualquier pregunta sobre la clase, sobre el proyecto, sobre cómo entregarlo, después de que haya mandado el mensaje, me puedes escribir en cualquier momento. A veces por cuestiones de tiempo se me hace difícil contestar inmediatamente, pero por favor te invito a escribirme y tener esa paciencia. Yo lo contesto, no hay ningún inconveniente. Esos son los tres puntos que quiero recalcar sobre el proyecto final para que lo tengan presente ahora que los tengo en clase en vivo. Número uno, el proyecto final es necesario que lo contesten y que me lo envíen para poder pasar el curso. Nuevamente, yo voy a compartir por el grupo de WhatsApp en unos momentos qué es el proyecto final, las expectativas, pero para que lo tengan presente, vinieron al curso, si quieren pasar y tener la nota calificatoria correcta para poder seguir adelante, me tienen que enviar el proyecto final, es necesario. Número dos, la fecha límite para entregarme el proyecto es 2 semanas a partir de hoy. En otras palabras, te estoy dejando saber, tienes 2 semanas completas, no es muy largo el proyecto. Nuevamente, si deseas ver más información, la grabación de la clase 7 lo tiene todo y voy a compartir por el grupo de WhatsApp. No es muy largo, debería tomarte 20, 30 minutos, eh, pero te dejo saber con anticipación para que no me envíes un mensaje en 2 semanas a las 12 de la noche diciéndome que necesitas una extensión. Si eso pasa, no hay ningún inconveniente, te la doy, pero quiero empezar a formar en ustedes esa fidelidad de planificarse, de estar juiciosos con sus trabajos y tareas. No creo que vaya a tener ningún inconveniente, han hecho un trabajo excelente, pero solo para dejarles saber. 2 semanas a partir de hoy. Y número tres, porque ya me ha pasado y lo compartí la clase pasada, si yo veo, me entero que están utilizando la inteligencia artificial para contestar el proyecto final, no tengo ningún inconveniente en no dejarlos pasar y en hacerles retomar el curso, porque mi intención no es que ustedes se tomen el tiempo, no es que ustedes respondan esto hacia la carrera, mi intención es que ustedes tomen el tiempo de meditar en el proyecto. Es una forma de meditación, de darse cuenta ustedes, de que se den cuenta ustedes de que han aprendido, de que se den cuenta que han sido edificados por medio de la palabra de Dios y que me demuestran a mí esos conocimientos. Ya me ha pasado que en otros cursos que personas utilizan la inteligencia artificial pensando que uno no se da cuenta. Yo soy joven, yo estoy tomando clases, estoy bastante conectado con esto. Simplemente para hacerles el recordatorio, no tengo ningún inconveniente. Lo he hecho en el pasado. Yo quiero edificar a líderes fieles y formarlos en la palabra de Dios fielmente y por lo tanto por favor, les pido, sean honrables con el proyecto, tómense el tiempo, no tienen que hacerlo, no me lo tienen que entregar mañana, no me lo tienen que entregar el fin de semana, pero que lo hagan de una manera fiel, mostrando su sabiduría y su fidelidad por medio del Espíritu de Dios. Más información sobre el proyecto final está en la clase número 7 y la voy a compartir todo lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan presente. ¿Alguna pregunta sobre la clase? ¿Alguna pregunta la cual no haya aclarado ahorita con estos comentarios? José Ernesto, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Mi pregunta es no sobre la clase de ahora, sino sobre el proyecto. Me gustaría que explicara la parte 2. Correcto, muy bien. La parte 2 del proyecto final, el proyecto está dividido en 3 partes. Si deseas ver las otras 2 partes, nuevamente clase número 7 o espérate a la grabación del grupo de WhatsApp. La parte número 2 del proyecto final es simplemente eh, contestar, es simplemente enviarme un audio. Quiero escuchar sus comentarios. Enviarme un audio por grupo de WhatsApp, a mi mensaje de WhatsApp, a mi grupo, a mi número privado de WhatsApp. Quiero aclarar eso. De hecho, gracias, Ernesto. Quiero aclarar que cuando me envíen los audios, cuando lean la información del proyecto final, por favor no los manden por el grupo de WhatsApp, pero envíenmelos a mi número personal. Ustedes tienen mi número, lo voy a compartir nuevamente para que lo tengan presente. El proyecto es compartido conmigo, no con sus compañeros de clase. Entonces, por favor, asegúrense de que me están enviando el proyecto a mí y no a sus compañeros de clase. La parte número 2 del proyecto es enviarme un audio comunicándose conmigo, haciéndome saber por qué es importante, por qué son importantes las preguntas de considerar y por qué es importante que veamos las preguntas de considerar antes de ver las preguntas de consolidar. Si deseas saber más información sobre eso, lo hablamos la clase pasada en la lección número 7. La grabación está por el grupo de WhatsApp para que lo tengan presente.
por temas de tiempo no puedo compartir más a fondo, por eso hice el trabajo la clase pasada y voy a compartir nuevamente esos puntos, José, por el grupo de WhatsApp para que los tengas a tu disposición. Mi número de celular nuevamente lo compartiré también por el grupo de WhatsApp. Muy buena pregunta, José, gracias por esa aclaración. Iris, tienes tu mano levantada, adelante, por Gracias, favor. gracias, pastor. Feliz noche. Iris, Iris, tienes tu mano levantada. Y era la de las tres de ahorita, la número 1. Nuevamente, las partes del proyecto final las compartí por la grabación número 7 y las voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp para que las revisen y para que las tengan presentes. Ahorita lo que estamos haciendo es simplemente aclarar cuándo me lo van a enviar, por dónde me lo van a enviar y la expectativa de la inteligencia artificial. Tienen 2 semanas. La información ya la compartí con ustedes en la grabación pasada y la grabación y ahorita en unos momentos después de que se acabe la clase, por el grupo de WhatsApp van a tener esos puntos nuevamente, el documento, lo van a tener todo a su disposición. Olga, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Yo no tengo su privado de WhatsApp, no lo tengo en mi teléfono. Por favor, me lo envía para poder mandarle todo. Gracias. Muy bien, Olga. Nuevamente reitero, mi número privado de WhatsApp lo compartiré por el grupo de WhatsApp. Lo he compartido ya varias veces al finalizar cada mensaje para que lo tengan presente. Nuevamente lo voy a hacer al finalizar esta clase para que los tengan a su disposición. Gracias por la aclaración nuevamente. Guillermo, adelante, por favor. Pastor, sí, yo tengo, pues, es como una pregunta, pero sí me gustaría como de pronto charlarla con usted personalmente. O sea, de pronto que saquemos un tiempito si usted puede, porque son ciertas cuestiones que en este momento me inquietan. O sea, acerca de mi vida personal como cristiano. Y entonces esas cositas sí, de pronto las podríamos, si usted quiere y si usted puede, las podríamos charlar, o chatear, o, o de pronto una llamadita si se puede para que conversemos acerca de eso. Claro que sí, nuevamente, no solo para compartirlo contigo, Guillermo, pero en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda sobre la clase, sobre preguntas espirituales, sobre preguntas de Academia Cristo, preguntas personales, Guillermo, me pueden contactar en cualquier momento como maestro. Yo quiero Claro, ser parte de su vida y por lo tanto, claro que sí, te invito a escribirme por mensaje de WhatsApp para planificar lo que me acabas de comentar, no hay ningún inconveniente. pues una orientación espiritual, una consejería espiritual. Que Claro tengo que cierto sí, y entonces quiero compartirlo con usted. claro que Y sí, no hay ningún inconveniente. me disculpas si de pronto te escribí, de pronto como en los horarios acá en Colombia y de pronto usted donde esté no concuerdan, de pronto te escribí por el WhatsApp si te incomodó de pronto una hora que no era, pero me preocupa eso, no fue inoportuno. Sí, no hay ningún inconveniente. Nuevamente, les recuerdo a veces por cuestiones de trabajo, de tiempo, se me hace difícil contestar inmediatamente, pero si tú me escribes, ten la certeza de que yo te voy a contestar en el momento que se me sea posible. Bueno, Solo les pido paciencia con ese tema del pues, tiempo. Dios te bendiga, Pastor Juan. Muy Dios bien, te muchísimas bendiga gracias. y que salga muy bien en tu ministerio y en tu preparación como pastor. Amén, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias a todos. Cualquier otra pregunta que tengan relacionada ya después de que envíe la información del proyecto final, ya después de que envíe las últimas expectativas, la grabación de esta clase, cualquier otra pregunta que tengan sobre la clase, sobre el curso, sobre el proyecto final, sobre Academia Cristo, me pueden escribir en cualquier momento por mi número privado de WhatsApp que compartí y he compartido por el grupo. Nuevamente, cuando me envíen el proyecto, por favor asegúrense de que me lo están enviando a mí y que no lo están compartiendo con todo el grupo. La idea es que ustedes solo lo compartan conmigo. Habiendo dicho todo eso, cualquier otra pregunta que tengan, no duden en contactarse conmigo.
Les mando un abrazo gigante y cerramos esta clase el día de hoy con una oración. Y oramos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos las gracias. Te alabamos y te glorificamos porque nos has llevado a finalizar otro curso, Señor. Gracias por el regalo de tu espíritu de sabiduría. Gracias por permitirnos aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender del Antiguo Testamento, aprender de nuestros antepasados y de tu fidelidad, Señor. Te pido bendigas a cada una de las personas que fue parte de este curso. Dales paz, dales tranquilidad, dales certeza y seguridad de que su salvación es asegurada y que tienen el poder de Dios en sus corazones para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y para poder proclamarla a otras personas. Ayúdanos siempre a ser humildes, ayúdanos siempre a tratarnos con respeto y a respetar el mensaje de la salvación que nos has dado y el privilegio que es poder compartirlo y ser tu hijo e hija redimida ante tus ojos, Señor. Todo esto y más lo oramos por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Pasen linda noche. Espero poder tenerlos nuevamente en otro curso y me escriben cualquier otra pregunta que tengan. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, profesor. buenas noches. Muy amable por su clase. Muy buena, gracias. Muy buenas Muchas noches. gracias. Descansen. Chao, pastor. Linda noche. Pasen linda noche. Nos vemos. Nos vemos.